Muy buenos días. En el Evangelio del día de hoy vemos una escena, pudiéramos decir, tan familiar y al mismo tiempo tan profunda y al mismo tiempo donde expresa el corazón de Jesús y también donde expresa el corazón de una persona que recibió la salud a través de Jesús. Jesús llega a la casa de la suegra de Pedro, donde está la familia de Pedro, y la suegra de Pedro estaba muy enferma en cama con fiebre. Jesús se acerca, reprende la enfermedad y la suegra inmediatamente quedó sana. Y aquella mujer se levantó y empezó a servirles. Nosotros hemos mencionado que Jesús no es ningún curandero. Y Jesús no va caminando curando a las personas, no, más bien lo que Jesús hace es sanar a las personas. Lo vuelvo a repetir esta idea mejor. Jesús no anda curando enfermedades. Quien cura las enfermedades, pues es un doctor. Lo que Jesús hace es sanar a las personas. Y lo hace de una manera integral. Y cada milagro que Jesús hace tiene un propósito. Señalar y apuntar una realidad superior. Por ejemplo, con la muerte de Lázaro, todo el mundo se consternó, todo el mundo estaba llorando, estaban tristes. Jesús fue y lo resucitó. Pero te pregunto, ¿y dónde está Lázaro? Él volvió a morir. Dice la tradición, me parece, que Lázaro fue asesinado después de que Jesús resucitó, porque la gente se estaba convirtiendo a través de mirarlo a él, resucitado, a Lázaro. Seguramente la segunda muerte de Lázaro, por así decirlo, ya no era causa de tristeza para Marta, para María, para los amigos de Lázaro, porque ya tenían la plena certeza de que había una resurrección final, de que Jesús era la vida, de que esto era solamente algo temporal comparado con la eternidad. Cada milagro que Jesús hace señala una realidad espiritual. Es como si nos ayudara a abrir nuestros ojos y contemplar la realidad de una manera más trascendente. Aquel que no tiene vida espiritual, aquel que no ha tenido una experiencia del Dios infinito y eterno, está condenado a vivir en la angustia temporal. Se va a sentir encerrado entre las barreras del tiempo y el espacio. En cambio, aquel que tiene la certeza en Jesús y que tiene una vida espiritual, rompe esas barreras y vive en la libertad. Una persona que no cree en Dios, una persona que no ha tenido un encuentro con Dios, una persona que simplemente vive en el devenir de la historia, es una persona que es esclava de sus pasiones y que, sobre todo, es una persona que tiene miedo a la muerte. Es una persona que piensa que esto lo es todo. En cambio, el cristiano es una persona libre y que sabe que hay otro horizonte mucho mejor, el horizonte de la eternidad. Cada milagro que Jesús hace tiene la idea de señalar aquella realidad. Tiene la idea de superar a la persona y a los que están alrededor, no solamente a quien recibe el milagro, sino todos. Por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, todos quedaron admirados, todos quedaron confirmados de la fe, maduraron. En esta sanación, pudiéramos decir, de la suegra de Pedro, hay mucha enseñanza, porque no solamente ella fue la que sanó de una u otra forma, sino pudiéramos decir que todos los que presenciaron ese milagro entendieron el objetivo y el propósito de la salud. Muchos hablan de, yo tuve mi encuentro con Dios. Y reducen la experiencia espiritual de la vida a un momento en la historia. Y yo lo digo, sí es cierto que hay un momento en donde inicia tu vida espiritual. Hay un momento en donde inicia tu encuentro con Dios. Pero tu encuentro con Dios no termina en un día, en una hora, en un retiro. Ese encuentro se tiene que prolongar, se tiene que profundizar y se tiene que hacer cada vez más grande en tu vida, más palpable. En la suegra de Pedro se da esto. Jesús entra, ella está en fiebre, ella está enferma. Jesús entra a la vida.
Entra al lugar donde ella está, pudiéramos decir, al cuarto, a la habitación en donde ella posa. Reprende lo que tiene que reprender. Y en ese momento ella se levanta de la enfermedad y se pone a servir. Hay un propósito en la salud, el servicio. Me gusta mucho esta frase. Se la oí a José García. Sanados para servir. Y es cierto. Nosotros hemos sido sanados con un propósito. Pero vámonos despacio. En este milagro, nosotros vemos algunas etapas que las puedo separar en 4 pasos. El primero es que cuando Jesús entra, reprende. Cuando Jesús entra, pudiéramos decir, hace que el pecado salga. No podemos presumir que hemos tenido un encuentro con Dios si seguimos en el pecado, si seguimos enfermos. Y la enfermedad más peligrosa es la enfermedad espiritual, es la enfermedad del pecado, es la apatía, es la tristeza, es el desamor, es la angustia. No, esas cosas no son compatibles con el cristianismo. El Papa Francisco nos lo ha repetido. No hay un santo triste. Todos los santos, todos los que han tenido un encuentro con Dios tienen un gozo, y eso no significa que estemos por la vida riéndonos como loquitos, no. Indudablemente va a haber momentos en donde vamos a llorar, pero la nota característica de nuestra vida es ese sentido de alegría, de gozo, de saber que todo sucede para bien de los que aman al Señor. El pecado tiene que salir. Y al salir el pecado, sale también todo miedo. 2 cosas son las que caracterizan a una persona que de una u otra forma no cree en Dios. Es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su pecado, como por ahí alguien dijo, haz lo que se te dé la gana, tú eres libre, que nosotros sabemos cómo controlar tus ganas. No, el que ha tenido un encuentro con Dios no hace lo que se le dé la gana. Sabe que hay algo superior. No vive anclado a una, pudiéramos decir, a las pasiones, a las apetencias de este mundo. No. El que tiene un encuentro con Dios vive libre. Pero dejas el pecado. Segundo, dejas el miedo. Porque sabes que el encuentro con Dios te da la seguridad de una vida superior. Y eso hay que recordarlo. Te da la seguridad del cielo. Tercero, vives en una felicidad. Claro, es la consecuencia. En una dicha. Y 4, indudablemente, sirves a los demás. Todo encuentro con Dios al final termina en un servicio. No se puede decir que hemos tenido un encuentro con Dios si no lo amamos. No se puede decir que amamos a Dios si no lo seguimos. No se puede decir que seguimos a Dios si no le servimos. ¿Cómo te das cuenta? Del encuentro al servicio es lo mismo. Es un paso inmediatamente, es la consecuencia. Qué diferente sería que en lugar de que nosotros diéramos testimonio con palabras de cómo fue mi encuentro con Dios, como si hubiera sido solamente un momento. Ese fue mi inicio, pero eso se profundiza así como mi servicio. Mi servicio empezó en un punto, pero va a continuar. El día de hoy, Jesús sana a la suegra de Pedro y ella se levanta y sirve. Dime tú, ¿de qué serviría que la suegra de Pedro fuera sanada si ella hubiera permanecido en la cama y hubiera dicho, no, ay, muchas gracias, ya me siento mejor, agarren lo que quieran, ahí está la cocina, ustedes sírvanse? No, Jesús no sana para que sigas echado en el sofá. Jesús no te sana para que sigas en tu vida mediocre. Jesús no te va a sanar para que sigas ahí. Jesús te sana para que pongas tu mirada en lo alto. Y eso lleva un cambio de vida. Eso se muestra en el servicio. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que ha venido a servirnos y que nos da ejemplo de lo que es el verdadero servicio. Porque todo amor se manifiesta en detalles, todo amor se manifiesta en un servicio desinteresado. Este Dios que ha sido el primero en amarnos, este Dios que es el primero en tomar la iniciativa, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan que una vez en la vida del padre Emiliano Tardif, había una persona que estaba en silla de ruedas o estaba en la sección de enfermos en una de esas reuniones que el padre Emiliano Tardif hacía para orar por los enfermos, y que había muchos milagros. Él tenía el don de la sanación. Por quien oraba era muy seguro que fuera a sanar. Y se acerca a esta señora para orar por su salud, y el padre Emiliano Tardif le pregunta: ¿de qué quieres que Dios te sane? Y esta mujer enferma le dice: no, padre, así estoy bien, déjeme así. Y el padre le dice: pero estás enferma. Y ella le dice: sí, padre, estoy muy enferma, pero así quiero estar, déjeme así. Y el padre Tardif, angustiado, preocupado, desconcertado, le dice: no te entiendo, estás enferma y no quieres ser sanada, ¿por qué? Y ella le dice: oh, porque así estoy recibiendo la pensión de salud. Si usted me sana o si Dios me sana, entonces ya no voy a poder cobrar esa pensión y entonces voy a tener que trabajar y servir. Y yo no quiero hacer eso, mejor déjeme con la enfermedad. Esto es histórico, es una anécdota histórica. Pero parece que así hay muchos cristianos que le dicen a Jesús: sáname, pero no quiero servirte. Entonces, ¿para qué? Si nosotros pedimos la salud, es con un propósito. Sanados para servir. Levantarnos y servir inmediatamente. Si no tienes deseos de servir, si te cuesta tanto el servicio, entonces, como dicen por ahí, una vida que no sirve es una vida que no sirve. Si tu vida no está puesta al servicio de los demás, entonces tu vida no sirve. Hagamos de nuestra vida un servicio para que entonces podamos decir que sí vale la pena servir, que sí vale la pena vivir, que nuestra vida tiene un propósito. Que tengas un excelente día.